Bueno, pues estamos en un nuevo Charlando Tranquilamente. En esta ocasión tenemos el placer de hablar con Álvaro Díaz, que es futbolista del Club de Fútbol Motril. ¿Qué tal, Álvaro? Bienvenido. Buenas tardes, Darío, ¿qué tal? Pues con muchas ganas de hablar contigo y sobre todo de hablar de lo bien que lo estáis haciendo esta temporada, porque estáis jugando playoff de ascenso a la segunda federación y habéis pasado la primera eliminatoria. ¿Cómo os ha dado todo, Álvaro? ¿Cómo estáis en el vestuario? Bueno, hombre, animados y más después del partido de ayer, ¿no? De la prórroga, de estar con dos menos y al final una eliminatoria súper dura. Es Pero una mira, eliminatoria muy dura, pero que acaba con ese pase y con esa clasificación que al final es lo más importante, que ante la adversidad el equipo responde. eso es, al final ahí se ven los equipos, ¿no? Cuando aparecen esas cosas de quedarte con dos menos, pues se vio un equipo que tiene hambre y así lo demostramos ayer. Un equipo que tiene hambre y una afición que está súper contenta con los suyos, porque el ambiente fue espectacular y más si cabe, cuando en los momentos de suspense llegaban, también estaban ellos apretando. Eso la verdad que es súper importante para que el equipo dé ese paso al frente. Hombre, al final ayer nosotros pues fue un apoyo increíble, ¿no? Cuando te ves en esa situación y ves que todo el estadio te anima y está contigo, pues suma y mucho. Siempre es complicado, ¿no? Tener un momento de adversidad, sobre todo en un playoff, en una eliminatoria, donde pues tienes un día malo y puedes ir a casa perfectamente después de tener un momento regular, pero qué importante también no es responder ante esa adversidad de inferioridades numéricas, por ejemplo, lo que os pasó el otro día. Al final también, Álvaro, es lo que comentábamos un poco, es el kit de la cuestión de este equipo, que puede pasar cualquier cosa, que ahí están. Eso es, como te he dicho antes, ahí, aquí es donde se ven los equipos, la unión de un equipo, ¿no? Y yo creo que ayer la definición perfecta de la unión fuimos nosotros. Sobre todo porque jugasteis contra un muy buen equipo, Chorriana de la Vega, que era una de las revelaciones del grupo y que, fíjate, se ha acabado clasificando al playoff. ¿Quién lo iba a decir? Sí, 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 al final ahí están los números, ¿no? Su primer año me parece en tercera, si no me equivoco, y un playoff y nos lo pusieron bastante difícil. Un playoff que han hecho y que le han competido al máximo también, al igual que vosotros, y que finalmente es el Club de Fútbol Motril el que se ha clasificado a esta final autonómica. Si te parece, Álvaro, ahora hablamos un poquito de eso porque hay muchas cosas que comentar de esa gran eliminatoria, pero también de la que vendrá, que va a estar bonita. Y vamos a hablar un poquito más de ti, porque eres muy joven, eso sí es cierto, pero Ujú. tienes una carrera también en el currículum bastante bonita, interesante. Y nada, vamos a descubrirla un poquito. Sobre todo antes de nombres de equipos y demás, Álvaro, quiero saber cómo le das las primeras pataditas al balón. Fua, pues yo empecé jugando de muy pequeño, pues como todo el mundo, ¿no? En la calle y en el equipo de tu barrio. Ahí con mis colegas jugando en el barrio y al final pues empiezo ahí con mis colegas, firmo ahí en el Alcorcón, que al final es el equipo de tu barrio donde te hace ilusión jugar, ¿no? Y nada, poco a poco pues voy creciendo y como tú has dicho, al final ya he jugado 5 o 6 años en tercera y mira, aquí estoy. Es verdad que, hombre, en Alcorcón tenéis una cultura futbolística maravillosa y sobre todo tú en tus arranques que teníais el equipo allí en todo lo alto, además haciendo cositas fantásticas como el Alcorconazo, ¿no? El asentamiento en el fútbol profesional. La verdad es que allí soy muy de fútbol, ¿eh? Sí, 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 al final allí encima, cuando yo era más pequeño jugaba ahí, me pilló la época buena del Alcorcón, como tú has dicho, el Alcorconazo, cuando el Alcorcón en segunda estaba muy bien, ahora ha bajado un poquillo, pero bueno, ahí me pilló la época buena. Una época bonita también del Alcorcón y también bonita para ti porque eran tus primeros pasitos, ¿no? Como se dice, ¿no? Los primeros pinitos tuyos como futbolista y sobre todo en esa época más formativa. ¿Con qué te quedas de la época más formativa antes de llegar al fútbol senior? ¿Con qué te quedas de esa etapa? Bueno, pues al final con lo que se queda todo el mundo, ¿no? Cuando eres pequeño lo único que quieres es divertirte, jugar con tus amigos y tú te quedas con eso, con que al final estás todos los días entrenando y jugando con tus amigos. Yo creo que es lo más importante, de hecho eso, porque al final siempre realmente la mayoría de futbolistas, ¿no, Álvaro? Me lo confirmarás, empezáis igual, ¿no? Con el objetivo, ¿no? De disfrutar, de pasarlo bien con los colegas, de pasar un buen rato, pero llega un punto, ¿no? En el que ese niño ve realmente que se puede llegar, ¿no? A ser futbolista. ¿Cuándo llega para ti ese momento, Álvaro? Bueno, pues al final yo creo que hay gente que por unas cosas o por otras o no puede o no quiere porque igual se dedica más a los estudios o el trabajo o lo que sea. Y hay gente, pues, por ejemplo, en mi caso, pues decidí más por irme para el fútbol y al final, pues, ahí estoy en tercera.
¿Y cómo das ese salto al fútbol senior? ¿Cómo llegas a ese fútbol no formativo, sino ya competitivo al 100%? Yo debuté siendo juvenil en tercera y ese mismo año renové allí como te he dicho antes, en Paracuellos. Hmm. Y ahí empecé, ese fue mi primer año, renové y jugué mi primer año ahí cuando debuté. ¿Qué tal esa primera toma de contacto y sobre todo el cambio que sentiste, ¿no? De cara a un fútbol, como ya te he comentado previamente, ¿no? Un poco más formativo, a ese fútbol más competitivo, más guerrillero, porque creo, ¿no? Hablábamos de tercera división pura y dura. Eso es. No, sí, yo la verdad que me costó bastante. Al final tú pasas de juvenil, que es un juego todo con balón, todo, pero en tercera el fútbol es bastante duro, es muy físico. Aquí no, en tercera no te vale solo con tocar y tener el balón. La La cuestión tercera además es que tú das el salto al fútbol senior y además te pilla en una época curiosa, ¿no? Porque teníamos también pandemia, pospandemia, después reestructuración. ¿El futbolista cómo vive ese tipo de cosas? bueno, al final pues te llega un parón y ya no puedes hacer nada, ¿no? Te toca entrenar en casa y comértelo. Y ya pues, como no sabíamos tampoco cuándo iba a empezar ni nada, pues al final en casita. En casita y Eso es, esperando a que tocasen la a puerta y que se supiese dijese, algo. claro, Eso es, efectivamente, que ya podéis salir y que ya podéis hacer lo que más os gusta, que es jugar al exacto. fútbol. Y tú a lo largo de las temporadas, es decir, empezaste muy joven con el fútbol senior, es verdad, y creo que tenías, ¿no? 18 años, Álvaro, más o menos, Diez. 18 Sí, añitos. cuando yo debuté con 17. Mm. 17 años, ya después 18. Es verdad que hay que tener en cuenta también eso, pero con el paso de las temporadas lo que está claro es que tu presencia en las alineaciones, tu presencia para los entrenadores ha ido en aumento. ¿Cómo has ido viviendo también toda esa escalerita? Bueno, pues al final yo creo que es un poquito de madurez también, ¿no? Cuando pasas de juvenil, como te he dicho, el salto para mí yo lo noté bastante y fue bastante difícil y bueno, pues con el paso de los años vas cogiendo madurez, te vas adaptando a la categoría y pues por suerte pues ahora estoy teniendo bastante minutos. Además estuviste, ¿no? Si no me equivoco, en el Villaviciosa de Odón también. Estuviste, además, en la siguiente temporada en el Pozuelo de Arcón, que también estuviste por allí, por tu tierra, por Ujú. la comunidad. Y es verdad que, pues, por allí, por la Comunidad de Madrid, has podido formarte más si cabe como futbolista en ese fútbol senior. ¿Qué sacas de enseñanzas con esos primeros años al Álvaro que eres en el día de hoy? Bueno, pues que como te he dicho, madurez, ¿no? Al final el que quiere jugar en tercera se tiene que adaptar a lo que es la tercera, ¿no? Que es físico, duelos y como te he dicho antes, no es tocar el balón como era juvenil. Ahí te tienes que adaptar. Te tienes que adaptar y es lo que tú hiciste y por eso te está yendo también. Te quiero preguntar también por tu paso en el Colonia Moscardo y también por el Tarancón, porque ha sido una temporada esa donde pues tuviste un poquito más de movimiento, ¿no? Con dos equipos, uno al principio, otro después desde invierno al final. ¿Cómo vives también esa temporada de cambios? Bueno, yo empecé en el Moscardo y al final todo futbolista, ¿no? Lo que quiere es minutos. Yo no tenía minutos y bueno, me salió la opción del Tarancón y me fui allí y la verdad que hice bastante buen medio año que estuve ahí y la verdad que ese año, pues bueno, como te he dicho, todo futbolista quiere minutos y va en busca de minutos. De hecho, en la siguiente etapa te fuiste a un equipo histórico también del grupo 18, como este Tarancón, que lo es el Club Deportivo Toledo y que, bueno, es una entidad que vamos a hablar de ella, ¿no? Que vamos a hablar de este Toledo. Y además tú fuiste una pieza importante. Sí, al final, pues el Toledo, pues creo que todo el mundo lo conoce, ¿no? Al final, un club histórico con una afición increíble y un campo, pues, de otra categoría. ¿Cómo enmarcar goles con un equipo como este, que tiene tanta gente detrás y que tiene un campo como el Salto del Caballo, que es una completa barbaridad? Al final, pues una emoción terrible, ¿no? Cuando tú metes un gol y tienes en tercera división 3.000 personas o 2.500, pues es otra cosa, ¿no? Es una pena también, ¿no? Que un equipo como el Toledo realmente se merece, ¿no? Estar en categorías más superiores, ¿no? Que lleve tanto tiempo en la tercera federación. Sorprende mucho porque es lo que te decía, ¿no? Mucha masa social, una entidad histórica. Es una pena, ¿eh? Porque siempre se quedan a las puertas. Sí, ahí se ve, ¿no? Lo que es la tercera, que al final la tercera es una categoría súper difícil. Y como tú has dicho, al final Toledo es un club de otra categoría, estadio de otra categoría, pero ahí está, la tercera es bastante complicada.
Una tercera federación donde tú has vivido bastantes cosas, has tenido bastante toma de contacto hasta con la división antigua y por eso precisamente te quería preguntar, ¿qué ha cambiado de esa antigua tercera división donde tú precisamente empezaste haciendo, como ya comentaba antes, esos primeros pinitos a la tercera federación en el día de hoy, que incluso has llegado a jugar en algún grupo que otro, que creo que son, si no me equivoco, hasta unos 3 grupos? Sí, he estado en 3 grupos, sí, sí, sí. ¿Qué ha cambiado Bueno, pues exactamente? yo creo que no ha cambiado mucho, ¿no? Al final meten una liga más, pero yo creo que la tercera para mí sigue siendo lo mismo que era la tercera de antes. Estabas un paso más cerca de estar un pelín más arriba, ahora te han puesto como la segunda red que antes no estaba y era la segunda vez. Entonces, pero yo creo que la tercera sigue siendo la misma competitividad y sigue siendo igual. ¿Te ha sorprendido el grupo noveno en tu llegada al Motril? Sí, la verdad que sí. Yo no conocía nada. Tenía algún amigo aquí, pero no conocía prácticamente nada del grupo. Y sí, hombre, al final, lo que llevo diciendo todo el rato, la tercera en cualquier grupo yo creo que va a ser muy complicada. Pero es llamativo, sobre todo, ¿no?, en el grupo noveno, cómo se ha esperado ya hasta las últimas fechas para cerrar bastantes cosas, ¿no? Igual hay algún grupo, ¿no?, donde pues hay en juego una cosa o Mm. otra, pero en este ha sido un poquito más híbrido, ¿no? Encima también con los posibles arrastres de otro grupo ha sido toda una completa locura. Sí, sí, sí. Al final ha sido yo creo que hasta la penúltima jornada, que fue cuando nosotros empatamos en Melilla y hasta esa jornada estaba todo por decidir de quién entraba en playoff, de quién quedaba primero. Así que eso es la rivalidad. Una temporada fantástica porque de momento estáis cumpliendo lo que sería el objetivo, ¿no? Que es estar compitiendo bien en playoff y habéis conseguido ese pase a la siguiente ronda. ¿Y cuál es la clave para que el Motril realmente esté haciendo tan buena temporada? Te quiero preguntar, Álvaro. Bueno, pues al final el equipo, yo creo, tenemos un vestuario muy bueno y al final eso se nota mucho, ¿no? Cuando es un equipo de verdad, cuando somos una piña y todos nos pegamos por el de al lado, nos matamos por quien sea del equipo, entonces eso se nota en el campo. Hemos hablado cosas bonitas, ¿no?, de los otros equipos del grupo noveno, de esta tercera federación, pero lo cierto es que tenéis un hueso duro de roer, sobre todo porque no es que esté siendo una revelación, sino que es una realidad el Arena de Armilla y competís contra vosotros. No es un rival ni mucho menos fácil, además porque acaban de llegar con la victoria contra el Torre del Mar bajo el brazo. Es una barbaridad de rival. Sí, 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 como te he dicho antes, ¿no? Para mí yo creo que es un rival bastante bueno, con buenos jugadores, muy buen equipo y con una racha que viene increíble. Una racha increíble, que es lo importante, ¿no?, en un playoff, ¿no? Llegar con buena racha, llegar con buena dinámica y llegar con buenas sensaciones. Hablaba antes de hacer la entrevista contigo, Álvaro, fuera de micros, y lo importante que es, ¿no?, llegar con una línea ascendente al playoff, porque es que tú pestañas y te lo pierdes. Tienes un mal día y te puedes quedar fuera. Es importante ir con la flecha para arriba. Eso es, al final un playoff son detalles, ¿no? Pequeños detalles que al final una buena dinámica, una buena racha es lo que te va a marcar y al final, como digo, pequeños detalles que hay que cuidarlos y más que ahora vamos fuera de casa, por ejemplo, y tenemos que traer buen resultado a casa. Esa es la clave, ¿no? Sobre todo traerte un buen resultado de la ida, porque en la vuelta ya tenéis a vuestra gente achuchándoos, apretando, y eso es jugar con un jugador más y ya lo conocéis, ese jugador 12. Así que si te parece, por ir cerrando, Álvaro, mándale un mensaje a la afición del Club de Fútbol Motril, que está siempre animándoos y que seguro en el Escribano la próxima semana estará a tope con ustedes y muy atento a lo que pase en la ida de esta gran final. Sí, yo creo que no hace falta ni mensaje, ¿no? Estamos todos ilusionados, tanto equipo como afición, y ellos no fallan nunca y seguro que van a Arenas a animarnos y aquí en Motril pues será lo que vivimos ayer, ¿no? Una pasada. Será una pasada porque la eliminatoria va a estar muy bonita. Es verdad que pues son bastantes partidos, pero estáis compitiendo muy bien y creo que lo estáis gestionando de forma fabulosa. Los hechos nos remitimos. Tampoco es complicado, ¿no?, hablar, porque es verdad que las sensaciones son muy buenas del equipo y nada, ahora toca ver, ¿no?, lo que pasa. Pero Álvaro, realmente la sensación, ¿no?, es que la temporada del equipo ha sido bastante buena. Ahora lo que toca, ¿no?, es, como se dice, ¿no?, ponerle la guinda al pastel. Eso es, al final yo creo que hemos hecho una temporada muy buena. El objetivo no era este, pero se puede ascender igual, que al final el objetivo es ascender y nada, yo creo veo al equipo ilusionado, con ganas y con hambre, que es lo más importante, ¿no? Tener un equipo con hambre.
Es lo más importante para salir a competir como jabatos y sobre todo para conseguir los objetivos que tengáis en mente. Así que, pues nada, Álvaro, yo creo Eso que es. por mi parte se ha quedado una entrevista fantástica, creo que hemos pasado muy buen ratito y nada, por mi parte un placer y que ojalá consigáis el objetivo que tenéis en vestuario, ¿vale? Ojalá que sí. Muchas gracias, Darío.